El manual del emperador para el estrés moderno. Si pudieras viajar en el tiempo y hablar con el hombre más poderoso, el más rico y el más estresado de su época, ¿qué le preguntarías? Ese hombre fue Marco Aurelio, emperador de Roma, que batalló contra plagas, guerras y traiciones. Sus famosas meditaciones no son un libro para leer, son un diario de guerra mental, el manual interno que usó para evitar que el poder y la presión lo destruyeran. Hoy, tomamos sus 4 técnicas más poderosas y las convertimos en tu ritual de reset mental. Esto es lo que el emperador se decía a sí mismo para mantener la calma en un mundo en llamas. Pilar número 1. El filtro del control, la regla del 90-10. Si le preguntas a cualquier experto en salud mental, te dirá que la raíz de la ansiedad moderna es la frustración ante la falta de control. Queremos dominarlo todo: la opinión del jefe, el pronóstico económico, el pasado, el futuro. Queremos una garantía que, sencillamente, no existe. Marco Aurelio, el hombre que controlaba un imperio entero, entendió una paradoja brutal. Cuanto más poder tienes, más te das cuenta de lo poco que controlas. Su primer y más fundamental acto de reset mental fue dibujar una línea sagrada entre dos mundos. La mayoría de nosotros vivimos en el 90% de la realidad. El emperador te invita a mudarte, de forma permanente, al 10%. Este es el cimiento estoico, la dicótoma de control. El principio es simple, pero requiere una honestidad brutal. Solo tienes control absoluto sobre el 10% de la realidad. Este 10% es tu territorio sagrado, tu juicio, tu reacción, tu intención y tu esfuerzo. El otro 90% son los factores externos y la voluntad ajena, la marea, el clima, la economía, la actitud de tu pareja, el pasado inmutable. Si tu estrés no está en el 10%, entonces tu estrés no es legítimo. Es un error de cálculo mental. El estoico se dedica exclusivamente al 10% y no permite que la energía se filtre hacia el 90%. Marco Aurelio lo sentenció de esta manera: si algo externo te causa dolor, no es la cosa la que te molesta, sino tu propio juicio sobre ella, y tienes el poder de anular ese juicio ahora mismo. Esto es la esencia del reset. La clave no está en cambiar el 90%, sino en cambiar el juicio sobre ese 90%. La ilusión del 90%, desmantelando el territorio tóxico. El 90% se disfraza de responsabilidad o previsión, pero en realidad es la cuna de toda tu angustia inútil. Analicemos dónde se esconde esta trampa mental en el día a día. 1. Foco tóxico, el pasado inmutable, la rumiación. El pasado es el 90% más obvio. Una vez que un evento ocurre, se sella. No importa cuánto lo lamentes, no puedes volver atrás y cambiar la palabra que dijiste o la decisión que tomaste. Sin embargo, la mente moderna es una máquina de rumiación. Nos castigamos por el error de hace un año, reviviéndolo una y otra vez. Marco Aurelio nos diría: estás usando tu precioso 10%, tu mente presente, para luchar contra una sombra inmutable del 90%. El pasado es solo útil en una cosa que sí pertenece a tu 10%, el aprendizaje y la corrección. Todo lo demás es autoflagelación inútil. No malgastes el resto de tu vida preocupándote por los demás, a menos que tu objetivo sea la utilidad para la comunidad. Te privarás de hacer otra cosa. 2. Foco tóxico. El futuro incierto, la ansiedad. El futuro es el territorio preferido de la ansiedad. Lo llenamos con los peores escenarios. ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? ¿Si la salud falla? El futuro es un concepto que existe solo en nuestra mente. Marco Aurelio nos enseña el principio del escenario suficiente. Solo te preparas para el siguiente paso, sin saltar mentalmente al desastre final. Si temes perder tu trabajo, el 10% es:
voy a mejorar mis habilidades hoy. El 90% es, voy a entrar en pánico por el impago de la hipoteca de aquí a 2 años. El estoico se niega a pagar el interés de un desastre que aún no se ha producido. Nunca dejes que el futuro te angustie. Si tienes que afrontarlo, tendrás las mismas armas de razón de que te vales ahora contra el presente. 3. Foco tóxico. La mente ajena, la obsesión social. En la era de las redes sociales, este 90% es el más invasivo. Estamos obsesionados con lo que la gente piensa de nosotros, con el like que valida nuestra existencia. Marco Aurelio era el hombre más juzgado del mundo, y su solución era radical. La opinión del otro es irrelevante para tu virtud. La mente de otra persona es un recinto privado al que no tienes acceso. Su crítica, su envidia, su chisme es su 90% y está completamente fuera de tu control. Tu 10% es tu decisión de escuchar, de cambiar tu acción si la crítica es justa, o tu decisión de ignorarla si es maliciosa. No dejes que la paz de tu mente dependa de una variable que ni siquiera te pertenece. El territorio sagrado. Definiendo el 10%, el reset mental consiste en mover toda tu identidad y tu valor a este pequeño, pero poderoso 10%. Es el único lugar donde eres un amo absoluto. 1. El juicio, tu poder de etiquetado. Este es el superpoder estoico. La realidad es neutra. El tráfico no es malo, es solo una cantidad de vehículos. La pérdida de un ascenso no es un fracaso, es un resultado. Tu juicio es el motor de tu sufrimiento. Cuando etiquetas algo como terrible, te encadenas a él. Si cambias la etiqueta a desafiante, la emoción se desarma. Tu 10% no es el evento, es la etiqueta que le pones. Retira el juicio y retiras la sensación de haber sido herido. Retira la sensación de haber sido herido y retiras la herida. 2. La intención, tu brújula moral. Tu intención es el por qué haces lo que haces. Es lo que el emperador llamaba tu naturaleza racional. El 90% puede destruir el resultado. Puedes fallar, pero nunca puede tocar tu 10%, que es la calidad de tu intención. Si actúas con honestidad, justicia y disciplina, no importa si el resultado es un éxito o un fracaso. Tu 10% ha cumplido su misión. La paz de tu mente proviene de haber hecho lo correcto con la mejor intención posible. 3. La acción voluntaria, el próximo paso. Después de aplicar el filtro y cambiar tu juicio, solo queda la acción. El 10% se manifiesta en la decisión de lo que vas a hacer ahora mismo. Si el 90% es que te han despedido, el 10% es: voy a actualizar mi currículum ahora mismo. La única cosa que puedes controlar es el uso de tu voluntad en el presente. Caso práctico: el látigo del perfeccionismo y la crítica. El filtro del control no es teoría, es un músculo que debe ejercitarse con cada situación estresante. La situación, 90%. Has lanzado un proyecto en el que pusiste meses de trabajo y recibes un comentario cruel que te desmonta, o el resultado final del esfuerzo es mediocre. El error: sentir rabia, culpa y dejar de trabajar. Dejar que la opinión de un tercero, 90%, o un resultado pasado, 90%, paralice tu presente, 10%. El reset estoico, 10%. 1. Aislar la opinión. El comentario pertenece al 90%. Es la mente ajena. Es irrelevante para la calidad de tu trabajo real. 2. Aislar el resultado. El informe de ventas es un dato histórico, 90%. No lo puedes cambiar. 3. Activar el 10%. ¿Qué puedo aprender de esto? Mi 10% es: voy a mejorar el siguiente proyecto y voy a seguir trabajando con justicia y diligencia. El 90% es el ruido. El 10% es tu acción. No hagas nada a regañadientes, ni egoístamente, ni sin el debido examen.
Tu 10% es la calidad de tu esfuerzo, no la aprobación de la multitud. El ritual de implementación, haciendo el 90-10 un hábito. El filtro del control es una práctica diaria. Para un mental reset efectivo, Marco Aurelio practicaba la premeditatio malorum, la premeditación de los males, el ritual matutino. Antes de que el día comience, revisa tu mente con estas preguntas clave. Hoy voy a encontrarme con gente molesta. ¿Es su comportamiento mi 90%? Sí. ¿Mi 10% es no dejar que su error me haga cometer un error? Sí. Esta preparación mental te pone en modo defensivo inteligente. El ritual vespertino. Al final del día, revisa tu hoja de balance mental. ¿Dónde perdí energía hoy luchando contra el 90%? ¿Dónde actué bien en mi 10%? El primer paso para el mental reset de Marco Aurelio es simple, pero requiere una honestidad brutal. Dejar de luchar contra el 90% que no te pertenece. Transfiere toda tu energía y tu valor al 10%, la calidad de tu intención y tu respuesta aquí y ahora. No actúes como si tuvieras 10.000 años por vivir. El fin está cerca. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Cuando este filtro está activo, tu mente se convierte en esa fortaleza interna que nada puede penetrar. Y esa es, precisamente, la clave número 2. Pilar número 2. La fortaleza de tu mente. El observador impasible. Si aplicaste con éxito el filtro del 90-10, ahora sabes qué batallas no son tuyas. Pero ¿qué pasa con las batallas que sí son tuyas? ¿Qué pasa cuando el caos viene de dentro? La duda, el miedo, la ira, la tentación de procrastinar. El estoicismo es una filosofía de guerra, pero no contra el mundo, sino contra nuestras propias reacciones. El segundo gran reset de Marco Aurelio es construir una fortaleza mental. El emperador concebía la mente como un recinto amurallado, invulnerable a menos que la dejemos abierta. En su tiempo, las amenazas eran bárbaros, peste y traiciones. Hoy son la sobrecarga de información, el doom scrolling y el dictado constante de las redes sociales. La lección sigue siendo la misma. La vida no te daña tu interpretación. El gran engaño. No eres tus emociones. La mayoría de nosotros vivimos fusionados con nuestro pánico, nuestra frustración o nuestro deseo. Creemos, estoy enfadado, soy un perezoso, soy una persona ansiosa. Marco Aurelio te invita a desintegrar esa identidad. Tu yo verdadero, lo que él llamaba el hegemonicón o mente directriz, no es la emoción. El yo verdadero es el observador tranquilo, el juez imparcial que se sienta en la torre de la fortaleza. Una emoción es solo un dato. Un pensamiento es solo un impulso electroquímico. No eres el tráfico en tu cabeza. ¿Eres el semáforo que decide si se le da paso? Tu mente directriz es libre y no se ve forzada a nada, a menos que se fuerce a sí misma. La regla de la distinción. El cuerpo versus la razón. Para Marco Aurelio, nuestra alma está compuesta de varias capas. La carne, el 90% del cuerpo, el dolor, el hambre, la fiebre, el placer. Estos son impulsos biológicos, son cosas que te pasan. El espíritu, el 10% de la razón. El juicio, la voluntad, la virtud. Estas son cosas que tú haces. Cuando sientes dolor, la mente estoica pregunta, ¿esto es de la carne o de la razón? El dolor es de la carne y es inevitable, pero el juicio de que esto es insoportable o no lo merezco es de la razón, y ese juicio es opcional. El reset mental consiste en mover la identidad del cuerpo a la razón. El dolor físico no puede tocar la mente, la crítica no puede tocar la razón. Solo el juez dentro de ti tiene la llave para dejar entrar el daño. El superpoder, retirar el juicio, la herramienta maestra.
La clave para defender tu fortaleza es la herramienta más sencilla y a la vez más difícil de usar: el retiro del juicio. La realidad es que los eventos son neutros. Es el juicio que les añadimos el que crea el sufrimiento. Ejemplo práctico: el insulto. El evento neutro. Una persona produce sonidos desagradables dirigidos hacia ti. El juicio opcional: esto es un ataque injusto contra mi valor. Me ha humillado. Tengo que defenderme. El sufrimiento, la ira y la necesidad de represalia. Marco Aurelio te dice: retira el juicio. No permitas que el sonido tenga el poder de definir tu valor. El valor lo define tu 10%, tu virtud. Si no te sientes herido, ¿dónde está la herida? Retira el juicio y retiras la sensación de haber sido herido. Retira la sensación de haber sido herido y retiras la herida. Este es el superpoder. Si no etiquetas el evento como un desastre, la emoción de desastre no tiene combustible. La aplicación moderna: enfrentando el fuego interno. La fortaleza mental se pone a prueba en 3 escenarios modernos de fuego interno: la ira, la procrastinación y el miedo. 1. El reset a la ira. La distancia de 3 segundos. La ira es el veneno que bebes esperando que otro muera. Es la emoción que más rápido destruye tu 10%. Marco Aurelio nos pide una sola cosa cuando la ira llega: pausa. Cuando alguien te ofende o te frustra, un email agresivo, una acción imprudente, tu mente directriz, el observador, debe imponer la distancia. El emperador aconsejaba detenerse a analizar la fuente del error del otro. Cuando alguien te ofende, piensa de inmediato: ¿qué concepto del bien o del mal llevó a esa persona a actuar así? Si entiendes esto, te compadecerás y no te sorprenderás ni te enfadarás. La rabia se alimenta de la sorpresa y la indignación. Si asumes que la gente cometerá errores, su 90%, la sorpresa desaparece. Si te compadeces de su mal juicio, la indignación se neutraliza. Tu 10% permanece en calma. 2. El reset a la procrastinación, el llamado a la acción útil. La procrastinación es una forma de autoengaño donde la mente evita una tarea difícil. Es la debilidad de la voluntad. El observador tiene que ser brutalmente honesto. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se recordaba a sí mismo: a la mañana, cuando te cueste despertar, recuerda que has nacido para el trabajo de un hombre. La técnica del emperador. En lugar de enfocarte en la dificultad de la tarea, el 90% del esfuerzo, enfócate en el propósito de la acción, tu 10% de intención. La pregunta no ¿es fácil?, sino ¿es útil? Si la acción es útil para tu comunidad, tu familia o tu propio desarrollo, el observador le ordena a la voluntad que se mueva. La utilidad es la brújula contra la pereza. 3. El reset al miedo y la ansiedad, el desglose de la preocupación. La ansiedad es el miedo a un futuro que no ha llegado. El observador estoico desarma la ansiedad en 2 pasos. Paso 1. ¿De qué me preocupo? Identificar el miedo específico. Miedo a la reunión de mañana. Paso 2. ¿Cuál es mi tarea ahora? El miedo siempre se centra en el resultado, el 90%. La fortaleza se centra en el proceso, el 10%. Si temes la reunión, la única acción en tu 10% es: voy a preparar bien los 3 puntos más importantes ahora. El dolor no puede tocar el alma, a menos que el alma lo arrastre consigo. Tu fortaleza es el presente. Cuando te concentras en el paso que tienes frente a ti, el futuro se disuelve y la ansiedad pierde su campo de batalla. El ritual de la fortaleza, la inspección diaria. El emperador revisaba su diario cada noche para inspeccionar la muralla de su fortaleza, el ritual nocturno.
Antes de dormir, siéntate como el observador y hazte estas preguntas. ¿Dónde abrí las puertas de mi fortaleza hoy? Ejemplo, dejé que la opinión de un colega me irritara. Le di paso a la ira por una hora. ¿Qué juicio erróneo puedo retirar ahora? Ejemplo, retiro el juicio de que el tráfico es una conspiración en mi contra y lo etiqueto como una realidad inevitable. El objetivo no es la perfección, sino la inspección continua. Si tu fortaleza es inspeccionada y reparada cada noche, con el tiempo se vuelve inexpugnable. Tu mente directriz es el único lugar donde eres un amo y señor absoluto. No permitas que el caos externo, o peor aún, el caos interno, se siente en tu trono. Pilar número 3. La perspectiva cósmica, el zoom out estoico. Hemos conquistado lo externo, el 90-10, y hemos fortificado lo interno, el observador. Pero hay un enemigo que la mente moderna casi nunca enfrenta, la trivialidad de nuestra existencia. Vivimos inmersos en el drama de nuestro ego, convencidos de que nuestro pequeño problema de hoy es el centro del universo. El tercer gran reset que Marco Aurelio se aplicaba a sí mismo era una técnica brutalmente liberadora, la perspectiva cósmica. El emperador, a pesar de tener el poder de Roma, se recordaba constantemente que él era solo un punto microscópico en la vastedad del tiempo y del espacio. Esto no era pesimismo, sino una herramienta de liberación diseñada para fulminar el estrés de raíz. La regla de la brevedad. Nuestra vida es una mota de polvo. Tu existencia no es más que un parpadeo, un punto fugaz entre dos eternidades. La clave de Marco Aurelio era convertir la conciencia de nuestra mortalidad no en parálisis, sino en un catalizador para la acción y la calma. La ansiedad sobre un evento o la ira por un conflicto solo existen porque les damos una importancia desproporcionada. Al aplicar el zoom out, la mente se pregunta, ¿qué tan importante será este problema a la escala del cosmos? La respuesta inmediata es 0. Considera el espacio de tiempo que te ha sido asignado. Es un ápice. Mira hacia la eternidad antes de ti y la eternidad que te sucederá. ¿Qué diferencia hay entre una vida de 3 días y una de 3 siglos? El estoicismo no nos enseña a valorar menos la vida, sino a valorar más el presente. Cuando sabes que el tiempo es tu recurso más limitado, dejas de gastarlo en tonterías que el tiempo disolverá. El ritual de desinflar el ego. El problema que te consume es, en la mayoría de los casos, un problema de ego. El zoom out estoico es una técnica en 3 fases para desinflar la importancia que le damos a nuestro drama personal. Fase 1. El olvido eterno, la cura del que dirán. La mayoría de la gente se estresa por la opinión de los demás o por dejar un gran legado. Marco Aurelio tenía un remedio. Recuérdate que serás olvidado. En la era del influencer y de la marca personal, estamos obsesionados con ser recordados. El emperador, cuyo nombre sí perduró, se decía a sí mismo que incluso los grandes héroes de la historia fueron olvidados, una y otra vez. ¿Quién se acuerda del nombre del general que vivió hace 300 años? La liberación. ¿Por qué te estresas por la crítica de tu jefe si, en 50 años, ni tú ni tu jefe ni la empresa existirán? Tu preocupación por tu imagen es una cárcel construida sobre arena. El zoom out te libera de la esclavitud de la fama y la aprobación ajena. Piensa en los tiempos de Vespasiano, verás el mismo panorama. Y en los tiempos de Trajano, de nuevo el mismo, y de igual forma en los tiempos sucesivos. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está el clamor de quienes los aclamaban? Fase 2. La descomposición temporal, la prueba del año.
Esta es la aplicación práctica más útil. Cuando te enfrentes a un gran estrés o un conflicto, hazte la prueba del año. ¿Importará esta discusión en una semana? ¿Importará esta frustración en un mes? ¿Importará este dolor de cabeza en un año? La mayoría de los problemas que te roban la paz mental son efímeros. Al proyectarlos en el futuro, los ves encogerse hasta desaparecer. El estrés solo puede vivir en la inmediatez. El desgaste del pasado. La misma lógica aplica a la culpa y el arrepentimiento. El error que cometiste hace un mes te sigue castigando porque no has aplicado la perspectiva. Marco Aurelio te pide que veas tu vida como una película rápida. ¿De verdad vas a dejar que ese error de 2 segundos defina una vida entera? Fase 3. El gran viaje, la visión del avión. Marco Aurelio a menudo se imaginaba el mundo desde arriba, como si estuviera volando. Desde esa altura, no ves las fronteras, no ves las discusiones por el aparcamiento, no ves el pequeño conflicto con el vecino. Solo ves la vasta humanidad, el beneficio del caos. Ver tu vida desde arriba te enseña una lección vital. El caos es la norma, no la excepción. No eres una víctima especial del desorden, eres una parte de un universo que está constantemente en flujo. Cuando aceptas que la inestabilidad es la naturaleza de las cosas, dejas de esperar la paz perfecta y te concentras en tu propia estabilidad interna. Mira las cosas desde arriba, la multitud de rebaños, los ritos innumerables, los viajes de ida y vuelta en medio de las tormentas, las diversidades de lo que deviene, lo que es y lo que será. Considera la vida de otros en el pasado, la vida que será después de ti y la vida presente. La urgencia positiva. El memento mori como motor. La perspectiva cósmica no está diseñada para deprimir, sino para energizar. Es el memento mori, recuerda que morirás, llevado al extremo. Si solo te queda este breve ápice de tiempo, ¿por qué lo estás desperdiciando? 1. El catalizador para la bondad. Si tu tiempo es breve, ¿qué es lo más importante? La virtud y la bondad. El emperador se recordaba, no tengo el tiempo de un hombre de 300 años, por lo tanto, no tengo tiempo para el rencor, para la envidia o para la mezquindad. Cada interacción es una oportunidad única. Si te enojas por un pequeño agravio, estás usando tu tiempo limitado para practicar la ira en lugar de practicar la bondad. El zoom out te da una urgencia moral. 2. El catalizador para la acción. La procrastinación se alimenta de la ilusión de que hay tiempo de sobra. El estoico sabe que el único tiempo que existe es el presente. Si tienes una meta o un valor que perseguir, la perspectiva cósmica te grita, hazlo ahora. Tu vida no es un ensayo general. El único momento en el que puedes vivir según tu 10%, tu voluntad y tu razón, es en este preciso instante. Si pospones tu virtud, no estás posponiendo la tarea, estás posponiendo tu propia vida. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. El ritual de implementación, la prueba del pincel. Marco Aurelio nos pide que veamos la vida no como una película, sino como una pintura que solo tiene unos cuantos trazos de pincel disponibles. El ritual, la prueba del pincel. Cada mañana, pregúntate, si hoy fuera mi último trazo de pincel, ¿lo usaría para hacer esto? Si la respuesta es no, Si la acción es quejarte, procrastinar o culpar a otros, estás malgastando tu último trazo. Si la respuesta es sí, Si la acción es trabajar en tu proyecto, pasar tiempo de calidad o practicar la calma, estás maximizando el valor de tu tiempo. Esta práctica te obliga a evaluar cada hora a la luz de tu finitud.
Es la disciplina que da sentido al 10% de tu control. La perspectiva cósmica es la herramienta más poderosa para desacoplarte del drama de tu ego. Te recuerda que eres pequeño, pero que, precisamente por esa brevedad, tu impacto y tu elección en el presente son de una importancia mayúscula. Pilar número 4. La terapia de la colmena, el antídoto a la ira y el aislamiento. Hemos aprendido a defendernos de las amenazas externas e internas, pero ¿cuál es el propósito final de esta fortaleza mental? ¿Ser un ermitaño imperturbable? No. El cuarto y último reset de Marco Aurelio nos saca de nuestra propia cabeza y nos recuerda la razón de ser de la existencia humana. Somos seres sociales. El máximo nivel de paz mental y la mejor cura para el estrés y el aislamiento es la contribución. Marco Aurelio nos dice que fuimos diseñados para la colaboración, para el bien común. Él lo comparaba con el cuerpo. El pie no se lava a sí mismo, sino que lava el otro. El ojo no ve solo para sí, sino para todo el organismo. Hemos nacido para la colaboración, como los pies, las manos, los párpados, las filas de los dientes superiores e inferiores. Actuar uno contra el otro es ir contra la naturaleza. La paradoja de la paz mental. La mente estresada y ansiosa es, por defecto, egocéntrica. Se enfoca en mis problemas, mis miedos, mis frustraciones. El estoicismo nos enseña que el camino más rápido para liberar tu mente de tus propios problemas es enfocarla en el servicio a otros. La terapia de la colmena es el antídoto al aislamiento moderno. Si te sientes mal, pregunta no ¿qué puedo consumir?, sino ¿qué puedo aportar? Este simple cambio de enfoque te saca instantáneamente del ciclo de la autoobsesión. El tratamiento de la misericordia racional. El mayor desafío a la vida en colmena es la persona molesta o destructiva. La ira se dispara cuando alguien nos frustra o actúa con malicia. El emperador tenía una técnica avanzada de reset para esto, la regla de la tolerancia racional. Cuando te encuentres con un colega perezoso, un conductor agresivo o una persona que miente, no entres en cólera. En lugar de eso, aplica la misericordia racional. Reconoce la fuente del error. Marco Aurelio nos dice que la persona que te ofende no actúa así por maldad pura, sino por ignorancia o un error de juicio. Creen que lo que hacen les traerá algún tipo de bien o alivio, aunque sea erróneo. Actúa, no reacciona. Tu 10%, tu razón, no puede permitir que el error de juicio de otro, su 90%, te obligue a cometer un error de juicio propio. Su mal genio no justifica tu mal genio. Esto no es perdón ciego, es autopreservación racional. Dejas de usar tu energía mental para juzgar y castigar y la usas para mantener tu propia calma. Cuando te ofendas por la falta de alguien, vuelve inmediatamente sobre ti mismo y considera cuáles son tus propios errores. Si piensas en ellos, olvidarás tu ira. El reset de la ira. Si quieres un reset instantáneo a la ira, haz esto. Recuerda que tú también has sido esa persona. Tú también has sido injusto, irreflexivo o lento. Al reconocer nuestra propia imperfección, la crítica se suaviza y la fortaleza se mantiene. La utilidad como máxima virtud. El verdadero bien de un hombre, según el emperador, no es el placer o la riqueza, sino la utilidad para su especie. La máquina humana. El propósito de un caballo es correr, el de una vid es dar uvas. El propósito de un ser humano, dotado de razón y sociabilidad, es servir a la comunidad. Cuando te sientes perdido o sin rumbo, significa que te has desconectado de tu función. El reset más profundo es reconectar con tu utilidad esencial. ¿Qué es lo más útil que puedo hacer por mi equipo hoy?
¿Qué es lo más útil que puedo decir a mi familia ahora? ¿Cómo puedo ser un ciudadano mejor? El antídoto al estrés. Si tu trabajo o tu vida se sienten estresantes, pregúntate si estás enfocándote en el ego, ganar, tener razón, ser reconocido, o en el servicio, crear valor, ayudar, resolver. La primera trae ansiedad, la segunda trae un sentido de propósito inquebrantable. El valor de la colmena. Incluso cuando el servicio no es reconocido, tiene valor. La abeja no pide un premio por polinizar la flor, simplemente cumple su función. Tu paz viene de la ejecución de tu deber, no de la recompensa. Lo que no daña a la colmena, tampoco daña a la abeja. Si tus acciones contribuyen al bien de la comunidad colmena, no pueden dañarte, incluso si te exigen esfuerzo o sacrificio. El ritual de implementación. La prueba del amanecer. La terapia de la colmena es la filosofía en acción, la que te obliga a levantarte de la cama. El ritual, la prueba del amanecer. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: si he de levantarme para hacer el trabajo de un hombre, ¿qué tengo que quejarme? ¿Fui creado para estar bajo las mantas? Pregunta clave. En lugar de preguntarte ¿qué necesitas tú?, pregunta ¿qué necesita este día de mí? ¿Necesita mi paciencia con un colega? ¿Necesita mi enfoque en el proyecto que beneficia a otros? ¿Necesita mi bondad con un extraño? La regla del límite justo. Esto no significa quemarse por los demás. El estoico contribuye, pero con límites racionales. No sacrificas tu 10%, tu razón, por el 90%, las demandas irracionales de otros. Es un servicio sostenible. Al integrar el filtro del control, la fortaleza mental y la perspectiva cósmica con la utilidad social, has completado el reset mental del emperador. Te has liberado de la tiranía de lo externo, has conquistado la tiranía de lo interno y has encontrado tu propósito en la brevedad de la vida. Últimas consideraciones. Hemos recorrido el manual interno del hombre más poderoso del mundo. Lo que Marco Aurelio nos deja claro es que el control de un imperio comienza y termina con el control de tu propia mente. Los grandes desafíos de su época, guerras, plagas, política, requerían el mismo reset mental que hoy necesitamos para la sobrecarga de información, el estrés y la ansiedad. El estoicismo no es una filosofía de biblioteca, es un kit de herramientas de supervivencia mental. Tu manual del emperador en 60 segundos. 1. El filtro del control, el 90-10. Deja de luchar contra la realidad. El 90% de lo que te estresa, el pasado, el futuro, la opinión ajena, no es tuyo. Enfoca toda tu energía en el 10%. Tu juicio, tu intención, tu acción en este momento. Retira el juicio, retira la herida. 2. La fortaleza de tu mente, el observador. Tú no eres tus emociones. Tu mente directriz es el juez tranquilo y las emociones son solo datos que pasan. No permitas que la ira, el miedo o la procrastinación dicten tu voluntad. Tu fortaleza es invulnerable a menos que tú mismo abras las puertas. 3. La perspectiva cósmica, el zoom out. Recuerda la brevedad de tu vida. La mayoría de los problemas que te consumen son polvo cósmico que no importará en un año. Usa la conciencia de tu finitud, el memento mori, no para paralizarte, sino para obligarte a practicar la virtud y la bondad ahora. 4. La terapia de la colmena, la utilidad. El mejor antídoto para el estrés es el servicio. La mente ansiosa es egocéntrica. El reset más profundo es preguntar: ¿qué puedo aportar? Enfocarte en ser útil a la comunidad, tu familia, tu equipo, tu entorno, te saca de tu propio ciclo de problemas y te ancla a un propósito inquebrantable. El ritual de implementación.
El estoicismo es una práctica que se repite. El emperador Marco Aurelio no se levantaba y ya era sabio. Se levantaba y se obligaba a hacerlo. Tu reto mental reset comienza hoy. Elige una de estas 4 claves. La próxima vez que sientas un pico de estrés, haz una pausa y aplica el filtro. ¿Es un 90%? Déjalo ir. ¿Es ira? Retira el juicio. ¿Es trivialidad? Aplica el zoom out. ¿Es aislamiento? Sé útil. La libertad mental no es la ausencia de problemas, es la habilidad de enfrentarlos con tu razón intacta. El emperador te dio el manual. Ahora te toca a ti gobernar tu propia mente. Si este manual de reset te ha dado una herramienta para tu propia fortaleza mental, ayúdanos a expandir la colmena. Comenta, déjanos un comentario y dinos qué pilar, 90-10, fortaleza, cosmos o colmena, vas a aplicar hoy. Suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente reset profundo. Gracias por permitirnos acompañarte en la conquista de tu mente. Hasta el próximo reset.